Hola, espero que estés muy bien. En el video de WaveFlu de esta semana estaremos viendo cómo podemos integrar Flutter con Firebase. Vamos para allá. Bueno, algunos se preguntarán, oíste, Daniel, ¿por qué es importante saber este tema si hay muchas soluciones que están asociadas al desarrollo mobile? No solo Firebase, está AWS y algunas otras empresas que ofrecen soluciones para nuestro mundo digital. Pero bueno, quiero que sepas que Flutter es altamente compatible con Firebase. Es como si fuera la leche y el café. Es un casado muy bueno. ¿Qué? ¿Por qué? Porque precisamente en Firebase tienes soluciones muy fáciles de integrar con Flutter y como Firebase lo creó Google y Flutter también, entonces juegan muy bien entre ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué puedes tener allí a la mano? Puedes tener autenticación, configuración remota, temas de conexiones contra la nube, configuración de conectarse fácilmente contra un API. O sea, mejor dicho, Firebase es demasiado bueno para los desarrolladores Flutter. A mí me gusta mucho instalar Firebase utilizando NPM. NPM como tal es un gestor de paquetes de Node que si bien no tienen nada que ver con Flutter, yo siento que en algún momento lo puedes llegar a necesitar, ¿cierto? Entonces, tan solo le das brew, install, node, arroba la versión que está en este momento es la 22, y ya con eso quedas listo. Ahora, ya tan solo te queda ejecutar la instalación de Firebase. Que para eso le das npm install, mire que ahí es donde estamos utilizando este gestor, -g, indicando que es una configuración global Firebase Tools. Entonces ahí estamos instalando Firebase y ya queda listo en nuestro ambiente local. Muy importante que hagas un login, ¿cierto? Para esto tienes que crearte como tal un usuario asociado a Firebase. Eso lo haces desde el mismo Firebase Console, te creas tu usuario y todo lo demás. ¿Qué es lo importante? Que ni siquiera necesitas crear un proyecto antes de empezar. Tiempo atrás te exigían crear un proyecto para iniciar a utilizar Flutter y Firebase. No, ya el CLI internamente se encarga de todo. Así que vamos a ver cómo es esta parte. Entonces una vez ya estamos logueados y todo lo demás, necesitamos habilitar nuestra herramienta de Flutter Fire para Dart. Para eso se hace muy sencillo. Recuerda que todos estos pasos también los dejo descritos en el libro que te dejo aquí en el primer enlace de los comentarios por si quieres tener los comandos fáciles de copiar y pegar. Entonces aquí sería sencillamente dar pup. Estamos utilizando entonces nuestro gestor de paquetes de dar. Le decimos que global, eso indica que vamos a hacer algo a nivel no solo del proyecto que estamos, sino que a nivel de todos los proyectos que tengamos en cualquier parte de la terminal va a estar disponible lo que vamos a activar. ¿Y qué es lo que vamos a activar? Pues hay que decirle activate y en este caso sería Flutter Fire CLI. Con eso le estamos diciendo que estamos dejando habilitado a nivel de toda nuestra máquina el Flutter Fire CLI. Y mira que a la final dice que quedó instalado y todo anda bien. Ahora sí que es necesario estar en un proyecto Flutter para el siguiente comando. Entonces, estamos aquí en Wenday, una de las aplicaciones que tenemos demo, recuerden, con la que estábamos ensayando todo el parte de CI del CD. Vamos a instalar en esta aplicación el tema de Firebase. Tú vas a notar que en este momento, para esta aplicación, no hay nada instalado de Firebase. Entonces, lo primero que se instala, sin importar la herramienta que vayas a utilizar de Firebase, es el core, porque en el core están todas las funcionalidades que necesitas para que Firebase funcione correctamente con Flutter. Entonces recuerda que sencillamente le tienes que dar Flutter, luego le das pub, que es nuestro gestor de paquetes, le das add para adicionar y le das Firebase Core. Esto habilitará nuestro PubSpec YAML, agregará esta dependencia. Esto ya me instala el core.
Ahora, lo único que nos resta es configurar el proyecto de Firebase. Entonces, no es necesario que te vayas hasta la consola, crees un nuevo proyecto y todo lo demás, sino que el clic de Flutter ya te deja hacer esto muy sencillo. Vamos a verlo. Entonces, para lograr esto, lo único que hacemos es decir Flutter Fire Configure, que esto sencillamente va a ser la configuración de Firebase que necesitamos. Te van a notar que él va a ir por todos los proyectos y dice, ve, es alguno de estos, le voy a decir, créame un nuevo proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí me está pidiendo un ID, para esto le voy a poner Wayne Code. Va a crear el proyecto en Firebase, va a hacer como tal toda la configuración allá en la consola y eso genera como unas claves para conectarse con Firebase y me tiene que crear un archivo de configuraciones. Estos archivos de configuraciones van por plataforma y van también a nivel de Flutter, entonces es muy interesante que el CLI haga esto por ti automáticamente. Eso sí, cuando ya empieces a trabajar en una aplicación que tienes diferentes ambientes, como ambientes de producción, ambientes de desarrollo y de QA, es muy bueno que tengas un proyecto Firebase por cada uno de esos ambientes para que no tengan nada ahí extraño. Mire que aquí me dice que seleccione las plataformas para las que quiero que se haga esa configuración. Aquí le doy Enter. Me dice, hey, ¿cuál va a ser el package de este elemento? ¿Cómo se va a llamar? .wendy.a. Enloqueció un poquito mi terminal. De hecho, me tocó reejecutar porque estaba algo bugueado mi terminal. Pero miren que él automáticamente va a ir generando todas las configuraciones para las plataformas que necesitamos. Entonces, bastante sencillo de utilizar. Ahí ya está haciendo fetching de todas las configuraciones. Ustedes pueden ir viendo que se está generando automáticamente la documentación. Por ejemplo, si vamos aquí a MacOS, me dice que hay un cambio y esos cambios muy probablemente sean debido a las configuraciones que se hicieron. Y si ustedes notan por aquí, se creó un archivo que se llama el Firebase Options. En esos Firebase Options están las plataformas diferentes que se tienen y también tienen esa API Key y el App ID contra esas aplicaciones. Entonces, súper bien esa parte. Algo importante es que estos keys que se aparecen en esta parte de la configuración no lo deberíamos tener públicos ni siquiera versionados. ¿Por qué? Porque de esta manera la gente se podría comunicar con nuestra aplicación. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con esto. Algo importante es que todas estas llaves las deberías generar desde un JSON de configuraciones que tengas estipulado por ambiente, ¿cierto? Entonces supongamos que tienes un environment.dar que lee el JSON de configuraciones y ese JSON de configuraciones adentro tiene unas llaves como API Key, App ID, Message ID y inclusive segregado por plataforma para Android, para iOS y todo lo demás. La idea de tener esto en un JSON de configuraciones y no hardcodeado es no solo garantizar la seguridad de la aplicación, sino que cuando tengas múltiples ambientes sea muy fácil de configurar esta parte. Si de pronto quieres que haga un video de este tema, es muy sencillo y lo podemos analizar. Escríbelo en los comentarios si lo deseas así. Muy bien, entonces ya acabó aquí el clic de configurar. Ya tenemos esta parte súper bien hecha. Entonces ya lo que restaría es ver si el proyecto sigue compilando, pero también me encantaría que hiciéramos algo más, un plus. Por ejemplo, ¿por qué no utilizamos Firebase Remote Config para configurar los copies de nuestra aplicación, es decir, los textos, de manera que no tengamos hardcodeado en nuestra UI todos esos copies que tenemos por acá? Eso no debería estar por acá, sino que debería venir desde un archivo de configuración externo. Entonces vamos a hacer el ensayo solo con un título, pero primero voy a ejecutar la aplicación y después instalamos Firebase Remote Config. Entonces miren, el proyecto está ejecutando de manera correcta, no hay problema, todo anda súper bien. Vamos ahora a configurar el Remote Config.
Algo importante que se me había olvidado comentarles es que Flutter Fire está archivado. Me acabo de acordar de esto cuando estaba viendo, estructurando este video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es nada malo, la documentación de Flutter Fire sigue siendo válida, pero vas a notar que en la documentación de Firebase normalita, tú puedes aquí darle, dependiendo de lo que vayas a utilizar, cómo se vaya a configurar. Entonces, si por ejemplo yo quiero saber con qué es compatible esto, pues mira que aquí me sale todas las plataformas y aquí ya me dice cómo puedo hacer la configuración de cualquiera de estos. Entonces, por ejemplo, configuración de Flutter, yo me meto acá y aquí me sale qué es lo que debo ejecutar paso por paso para habilitar, en este caso, Remote Config. Es bastante sencillo. Vamos a hacerlo de una vez. Lo primero que nos piden que ejecutemos es agregar remote config. Lo ejecutamos y recuerda que eso automáticamente editará tu pushback YAML. Luego ejecutamos agregar analíticas y ya queda listo. Si yo voy aquí a mi pushback, note que esto está ahí ya modificado con lo que ellos hicieron. Importante, cuando son cambios de este estilo, sí es bueno que detengas tu app y la vuelvas a arrancar para que tome esas dependencias que te acabas de descargar. La aplicación sigue funcionando. Ahora solo nos queda hacer una configuración en Remote Config. Ahora sí toca ir al Firebase Console, agregar algún parámetro y ahí quede listo esta parte. Para lo que sigue, sí tienes que acceder a la consola de Firebase y en este caso vamos a ir a donde está generado nuestro proyecto. Recuerda que esto no fuimos hasta aquí a generarlo manualmente, sino que el CLI que ejecutamos ahorita ejecutó toda esta parte. Ahora mira que Firebase tiene muchas herramientas. Tiene herramientas en compilación como AppCheck, AppHosting, a distribution para toda la parte de distribuir en temas de ambientes preproductivos, tiene para hosting, tiene el tema de ejecución, en tiempo de ejecución tiene por ejemplo Crashlytics para analizar los errores que le estén pasando a nuestra aplicación. Y en este caso vamos a fijarnos en Remote Config. Remote Config es muy chévere, muy fácil de utilizar. Lo vamos a utilizar en este caso para crear como tal algo que nos cree los copies, ¿cierto? Para la aplicación en el home. Entonces vamos a crear aquí algo que se llame, digamos, home copy, que tendría todo, o si queremos ponerlo en plural, home copies, se puede hacer como tal. Y aquí, en lugar de tener un string, podemos tener un JSON. Y aquí le voy a poner una descripción como copy, textos del home o de la página inicial. De la página inicial. Aquí vas a notar que él inmediatamente nos verifica que sí estemos utilizando un formato de JSON válido. Por eso aquí yo voy a poner, digamos, home. Y bueno, aquí para que no se haga largo agregué algunos elementos como el título, el subtítulo, el botón. Pero mira que él en todo momento está pendiente de la estructura. Si yo aquí me volé una coma, pues inmediatamente se da cuenta. Entonces aquí le vamos a dar guardar. Y de esa manera ya tenemos listo nuestro home copy. Ahora tenemos que ir a nuestro proyecto Flutter y hacer las configuraciones necesarias para poder acceder a Firebase. Recuerda que ya instalamos las dependencias, entonces ¿qué queda faltando? Lo primero es que necesitamos ejecutar el widget Flutter Binding. Esto valida que en efecto nosotros, si estamos utilizando interfaces similares, como dice aquí, es algo que se debe utilizar. Por ejemplo, cuando estamos utilizando algo del Flutter Engine, que en este caso Firebase lo hace por debajo. Ahora, sencillamente le damos Firebase inicializar app. Este es un proceso asíncrono, entonces nos toca esperarlo. Y como la aplicación entera va a depender de esto, no es raro que esté en el main. Lo único es que vas a ver cómo por primera vez en este curso se torna asíncrono nuestro main. Y obviamente esto hay que ponerlo como un future y aquí sería void.
y de esta manera tendríamos las configuraciones iniciales establecidas. Y ahí ya tendríamos esta parte. Ahora, hay otra cosa que debemos hacer y es que si vamos a tener una configuración común a todos, sería muy ideal que tengamos algo como un provider, un blog o algo que permita estandarizar esa configuración y que donde lo necesitemos sencillamente lo llamemos. Entonces aquí a manera de ejemplo y por hacerlo rápido, importé la librería provider para utilizarla como medio de configuración de mi configuración remota en este caso. Entonces, si bien con lo que acabamos de hacer ya quedó listo Flutter con el tema de Firebase inicializado, falta hacer la configuración necesaria para que Remote Config funcione. Ya vamos a verlo. Lo primero que podríamos hacer es una clase con nuestro home copies. Podríamos tener los atributos que van a tener nuestros copies del home, que sería el botón, el subtítulo, el título, y como siempre pues sencillamente ponemos estos valores como requeridos dentro de nuestra clase. Ahora, la otra cosa que tenemos que hacer es crear un proveedor. Para eso creé este Remote Config Provider y vamos a ver cómo se puede configurar aquí. Si notamos, le creé como un Future Void donde se inicializa la configuración del provider. Todo este tema ya lo hemos visto de que para crear un provider debes extender de un Chase Notifier, entonces ahí no voy a ahondar mucho. Y miren que aquí generé que inicialmente ese provider va a ser la configuración de ese remote config. Aquí hay algo interesante que nos permite hacer remote config. Lo primero es definir cuándo es un timeout, cuánto se tardó, digamos más de 10 segundos. Entonces consideramos que ya hay un timeout y no debe ser como tal seguir esperando allí la respuesta, sino que hasta devolver la respuesta por defecto. Y ya vamos a ver acerca de eso. Y bueno, ¿cuánto es el intervalo mínimo en hacer esos fetch? Puede ser minutos, puede ser horas o puede ser hasta días. Ojo con esta configuración porque no queremos que llegue a costos muy altos si tenemos un fetch muy seguido. Ahora, en caso tal que falle Firebase, tenemos aquí el set defaults. Y el set default nos permite como tal definir unos defectos. Por ejemplo, voy a definir que si alguien va por home, puedo devolver esto por defecto. Esto realmente no sería llamar home, sino home copy y tener como la misma estructura interna. Entonces que si era un home ni adentro el title, el subtitle y todo lo demás, eso sí debería estar tal cual está el uno del otro. Si notas, aquí tengo un string hardcodeado, pero puedes tener un JSON de configuraciones con estos elementos por default para tus diferentes configuraciones remotas. Ahora, crea aquí una función que obtiene los copies del home y mire cómo funciona de sencillo. Le dice aquí en remote config, vaya y tome el string. ¿Cuál string? El que se llama hot copies. Luego hace un JSON decode del home y si ustedes notan aquí lo puse a evaluarse en home porque obviamente si recuerdan la estructura del JSON era internamente ese home. Aquí te muestro de nuevo la estructura, era el home y adentro del title button Entonces si de pronto yo no quisiera hacer esa consulta redundante, pues de pronto podría cambiar la configuración diciendo que aquí no voy por esto, sino que directamente tengo esto así plano y ahí ya me sobraría ir por este home, sino que sencillamente iría por el elemento en cuestión, ¿cierto? Pero bueno, eso ya depende de cómo tengas estructurado tu JSON, no hay ningún problema ahí. Ahora, hay otro tema y es que en caso tal de que pueda obtener los elementos, pues devuelvo un hot copies. En caso tal que tenga un error, aquí hago un debug print para sencillamente aquí mostrar el error y devolver los copies por defecto. Miren que es bastante sencillo. Si yo voy aquí a mi AppDart y en el AppDart miro cómo tenemos todo configurado. Y miren que instancié un multiprovider al igual que ya hacíamos antes y sencillamente definí un provider
de el remote config. Aquí muy importante, algo que no se me puede olvidar, es que evidentemente la idea no es tener una función por cada página que vayas a ir a obtener. Yo debería crear aquí un get page copies y que le puedan inyectar, por decir así, la key con la que van a ir a buscar y la entidad que va a ir a devolver, inclusive un mapper y todo lo demás. Pero bueno, esto es por sencillamente demostrativo, ¿cierto? Para que podamos ver esto con claridad. Ahora, desde el app, lo único que hacemos desde el home es que, al igual que como ya hemos visto, para consumir un provider, hago un consumer de ese remote config y ya sencillamente aquí defino que mi home copies son lo que vaya y obtenga de esos home copies, y ya puedo devolver sencillamente aquí en los textos esos valores, y así de sencillo se configura remote config. Vamos a ver qué tal funciona. Entonces mira que en efecto toma los copies que están en el remote config y no los que tenemos allí por defecto, ¿cierto? Que toma bola de wine covers, espero que todos estén bien, y el iniciar, ¿cierto? Entonces eso está bien. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo nosotros mandamos una llave que no exista? Entonces, por ejemplo, si pongo acá no existe, que sé que ese parámetro no existe y que vaya por esos valores, va a ir por defecto por lo que nosotros hayamos dicho que vuelva en caso de error. Entonces, eso es lo importante también de tener como esos labels por defecto, en caso tal de que tengamos un error, pues poder devolver algo por defecto. Bien, muchachos, que es muy fácil utilizar Firebase Remote Config, muy fácil de configurar. Pero así lo mismo pasa con autenticación y con todas las herramientas que Google nos facilita con Firebase. Entonces, espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido bastante, que en efecto te quede como esa idea de: voy a ir a probar Firebase. Y por otro lado, te dejo aquí en el primer comentario como tal el enlace al libro, y recuerda que hay un reto como siempre. Así que nos vemos en la próxima semana, donde estaremos viendo cómo y cuándo es prudente crear un paquete. Y si es prudente hacerlo open source o inner source será el tema siguiente. Y ya casi con eso estamos finalizando este módulo intermedio, que la idea es que a finales de enero ya estemos otorgando el certificado. Así que pues nada, un abrazo grande y espero que te vaya muy bien.